Hola amigos y seguidores de Handimo. Hoy vengo a traerles el video de la noticia: juez rechazó recusación de la defensa de Uribe en el juicio por soborno a testigos. La juez 44 de conocimiento rechazó la petición de recusación formulada por la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez en el juicio por soborno a testigos. La juez 44 de conocimiento, quien tiene a su cargo el juicio al expresidente Álvaro Uribe Vélez, rechazó de plano la recusación en su contra y aseguró que no se le puede tildar de imparcial y que se centra en cumplir la Constitución y la ley. Para solicitar la recusación, el abogado Jaime Granados, defensor de Uribe, argumentó que la jueza ha sido imparcial y está torpedeando la actuación de la defensa. Alegó, además, que con su conducta, está condenando a Álvaro Uribe sin haber visto la prueba, demostrando un afán de afectar la defensa con el fin de evitar que sea un juicio dilatorio. Para el abogado, los prejuicios de la jueza afectan la capacidad de la defensa de demostrar su teoría del caso, debido a que hay una hostilidad y un sesgo que impiden que se pueda efectuar la práctica probatoria. En respuesta a estos argumentos, la jueza advirtió que no está incurriendo en ninguna conducta violatoria de los derechos de ninguna de las partes y en consecuencia ordena seguir adelante con el juicio. No van a crucificar a la suscrita por el cumplimiento de mis funciones. He ofrecido las garantías y si me he equivocado, pues mi superior funcional efectivamente ha emitido las correcciones y, como es mi deber, las he acatado oportunamente. ¿Por qué? El único interés es, repito, resolver de una manera rápida la situación del señor Uribe Vélez que, como quiera que estamos frente a un proceso que está próximo a prescribir, me obliga a proceder de conformidad, explicó la juez. Añadió que la carga del juzgado me da esa facilidad de dedicarnos casi que de manera exclusiva a este proceso. Una vez concluida esta etapa, la juez inició la fase testimonial. El primero en pasar a rendir su testimonio fue el senador Iván Cepeda, acreditado en el proceso como víctima. En este caso, previamente la jueza advirtió que, sin comprometer la presunción de inocencia del expresidente, existen indicios del daño causado al senador Iván Cepeda, con el plan para relacionarlo con conductas ilegales. Hubo un daño concreto causado con los actos desplegados por el procesado, buscando afectar el buen nombre e integridad moral del senador dado que estaba dirigido a relacionarlo con la comisión en conductas delictivas, afirmó la juez. Caso Álvaro Uribe, abogado Jaime Granados anunció que recusarán a jueza que lleva el juicio contra el expresidente. El letrado, que hace parte del equipo de defensa del exmandatario, afirmó que la imparcialidad de la togada Sandra Liliana Heredia estaría seriamente comprometida, por lo que anunció que tomará medidas para que se evalúe su continuidad en este proceso. El abogado Jaime Granados, que lidera la defensa del expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez, anunció durante el inicio del juicio contra el exmandatario, el lunes 10 de febrero de 2025, su intención de presentar una recusación contra la jueza 44 de conocimiento de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, a la que señaló de no actuar en derecho en lo que respecta al proceso por el que llevaron a la justicia penal al exmandatario. La acción legal que interpondrá el letrado, que acompañaba al exmandatario durante el proceso judicial contra el ex jefe de Estado, se dio a conocer durante el juicio que enfrenta Uribe por presunto soborno, fraude procesal y soborno de testigos. Según Granados, la imparcialidad de la juez se encuentra seriamente comprometida, una situación que describió ampliamente en sus declaraciones a los medios. A su vez, destacó cómo la conducta de la jueza Heredia vulnera los principios fundamentales del proceso. La señora juez que preside este juicio, en lo que ha corrido del mismo, ha asumido y exteriorizado una conducta sistemática de vulneración de garantías de la defensa tanto técnica como material, indicó Granados en su intervención, que ha sido señalada por los contradictores de Uribe como una maniobra más para dilatar el juicio, en un caso que estaría próximo a prescribir. Los argumentos de la defensa de Álvaro Uribe Vélez para recusar a la jueza Sandra Heredia. Granados, en su exposición, señaló que el manejo parcializado del caso por parte de la jueza refleja, a su parecer, un desmedido e inusitado interés porque la actuación avance sin que importe respeto por el debido proceso. Con ello hizo énfasis en un punto clave en la estrategia de defensa del expresidente Uribe, pues para Granado la jueza Heredia no solo habría exhibido prejuicios hacia la defensa, sino que también ha descalificado sus argumentos con calificativos que dan a entender un trato desigual. Según las declaraciones publicadas, la señora juez se ha pronunciado de manera anticipada sobre aspectos que hacen parte de lo que será la exclusión propia de la práctica probatoria del juicio y que incidirán en la sentencia final, puntualizó. El anuncio de Granados fue respaldado por el propio Uribe Vélez,
durante su intervención en la primera jornada del juicio en su contra, cuando el exmandatario acudió a los tribunales de Complejo de Palonquemao, en Bogotá, a sentarse en el banquillo de los acusados y denunció persecución política. Espero no se afecte la confianza en la justicia, expresó el expresidente durante su intervención. Para mí es doloroso, no me siento cómodo en este momento. Soy sobreviviente, por milagro de Dios, me ha hecho ver el sacrificio de los jueces y fiscales de Colombia, agregó el exmandatario, antes de retirarse del recinto, alegando situaciones personales que debía atender. Críticas anuncio de Jaime Granados de recusar a la jueza del juicio de Álvaro Uribe Vélez. Así como lo señaló el senador Wilson Arias, del Pacto Histórico, que advirtió que solo restan 6 meses para que se tome una decisión de fondo en este caso. Dilatar, dilatar y dilatar. Álvaro Uribe y sus abogados acaban de recusar a la jueza de su juicio. El 8 de octubre de 2025 prescribe el caso y podría salir impune sin ser juzgado por soborno y fraude. No resultó tan frentero en el juicio, ¿por qué? El miedo del agua al cuello, afirmó el congresista. Álvaro Uribe se sentó en el banquillo de los acusados y denunció persecución política, no engañé a la justicia. El expresidente colombiano 2002-2010 y líder natural del Centro Democrático es el primer exmandatario que afronta un juicio penal en Colombia. A las 8 de la mañana de este lunes 10 de febrero de 2025, inició en el Centro de Servicios Judiciales de Palonquemao, en Bogotá, el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, acusado por los siguientes delitos: fraude procesal, soborno a testigos y soborno en actuación penal. El exmandatario colombiano 2002-2010 llegó al recinto para afrontar el juicio que se adelanta en su contra, siendo la primera vez que el líder natural del Centro Democrático asiste de forma presencial. La defensa de Álvaro Uribe, abogado Jaime Granados, inició la audiencia con la entrega de la teoría del caso. Lo primero que va a probar esta defensa es que la Fiscalía lo que ha hecho es tergiversar los hechos, manifestó Granados. Granados aseguró que el abogado Diego Cadena supuestamente engañó al expresidente Uribe, explicando que el líder natural del Centro Democrático nunca le ordenó al jurista que hiciera sobornos ni prebendas a paramilitares. No es cierto que el expresidente Álvaro Uribe Vélez le hubiera dado órdenes al abogado Diego Cadena con el fin de que le ofreciera beneficios y mucho menos sobornos, expresó Jaime Granados. Además, indicó que las grabaciones del reloj espía donde el protagonista es Juan Guillermo Monsalve fueron entregadas de forma tardía e incompleta. Vamos a probar que esa grabación finalmente, tardíamente, fue entregada de manera incompleta, pues falta por lo menos 8 minutos de esa grabación, por lo que probaremos que fue editada, manipulada, mutilada. Refleja la ocurrencia de un delito, indicó Granados. Así las cosas, la defensa de Álvaro Uribe espera demostrar por medio de peritajes técnicos, que la grabación fue alterada. Declaraciones de Álvaro Uribe. Una vez culminada la intervención del abogado Jaime Granados, el expresidente Uribe tomó la palabra. Aseguró que demostrará que no sobornó ni mandó a sobornar a testigos, afirmando que su caso ha tenido un supuesto origen político, orquestado por el senador Iván Cepeda. Pretendo aportar, para lo que se habrá de demostrar en este juicio, que no soborné ni mandé a sobornar testigos, que no engañé a la justicia. En este juicio probaremos que su origen ha sido un proceso político, que su objetivo principal no es, como quedó claro en las palabras de la Fiscalía, desacreditar al senador Cepeda, aseveró Uribe. Y agregó, en palabras de la señora fiscal, este es un tema de peregrinaje, de que yo haya ordenado o efectuado un peregrinaje en cárceles para comprar testigos, para producir documentos con los cuales engañarán a la justicia. Lo que hice fue un peregrinaje de pedir verificaciones en aras de la verdad, de la defensa de mi hermano, de mi defensa. El expresidente Álvaro Uribe insistió que nunca le pidió de forma directa al abogado Diego Cadena que realizara ofertas, para mentir. Tiene que quedar claro, señora juez, en este caso y en todos los demás, que nunca hice directamente, ni a través del doctor Diego Cadena, ofertas, menos para mentir, aseveró el líder natural del Centro Democrático. Álvaro Uribe también aseguró que no conoce a Juan Guillermo Monsalve, testigo clave del caso en su contra. Además, negó conocer a paramilitares como Carlos Castaño. Si yo hubiera tenido intención, dolo, deseo de sobornar a Juan Guillermo Monsalve o Pablo Hernán Sierra, porque solamente vine a pedir una verificación en 2018. Después de que esas declaraciones ellos las habían públicas, el senador Cepeda las había hecho públicas, y venían de 2011. Quiero que se tenga como prueba eso, señora jueza, aseveró Uribe.
Y puntualizó, está en prueba abierta acreditada la implacable persecución de mi gobierno y mi persona contra la oficina de Envigado. Eso desvirtúa cualquier información de que aquí había alguna mezcla con la oficina de Envigado para sobornar o engañar a la justicia. Finalmente, Álvaro Uribe explicó que nunca ha pedido mentir ni tampoco solicitó engañar a la justicia, resaltando que se trata de una homogeneidad política. La justicia dese cuenta de que aquí Álvaro Uribe no pidió mentir ni sobornar ni engañar a la justicia. Aquí lo que ha habido es una homogeneidad política, que la muestra esta bancada que está en contra mía desde hace mucho tiempo. El senador Iván Cepeda informó que la bancada de víctimas solicitó observación internacional en el juicio contra Álvaro Uribe. La bancada de víctimas anuncia que recurrirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al relator especial para la independencia de jueces y abogados de la Organización de las Naciones Unidas, y organismos no gubernamentales reconocidos internacionalmente, para que designen observadores internacionales que acompañen el juicio, en procura de asegurar el cumplimiento del derecho a la justicia y el respeto por los jueces y magistrados que la imparten, se lee en el comunicado. En vivo, Iván Cepeda, primer testigo que habla en juicio contra Álvaro Uribe por supuesto soborno y fraude. El expresidente ha alegado que este expediente tiene una presunta persecución política. En el segundo día de juicio oral en contra de Álvaro Uribe, tanto él como su abogado defensor Jaime Granados sustentaron la teoría del caso por el que el expresidente responde por supuesto fraude procesal, soborno y manipulación a testigos. La fiscal aquí presente pretende que creamos algo absurdo, empezó diciendo Granados, quien se conectó de manera virtual a la audiencia realizada en el Juzgado 44 Penal de Conocimiento de Bogotá, a cargo de la jueza Sandra Liliana Heredia. Uribe, tal como lo dijo el jueves pasado, estuvo de manera presencial en compañía de su otro abogado, el penalista Jaime Lombana. La tesis que tiene la Fiscalía contra el senador es que en 2018 habría enviado a Diego Cadena a conseguir testimonios a su favor en distintas cárceles del país, a cambio de dádivas y beneficios judiciales. Retoma el senador. Cepeda afirma que Pablo Hernán Sierra le dijo en la entrevista que él conoció al hijo Juan Guillermo Monsalve, quien era el mayordomo de la hacienda Guacharacas, y que participó de un grupo paramilitar llamado Cacique Pipinta que delinquió en el eje cafetero, especialmente en Caldas. Con ello, la jueza da por culminada esta jornada. Solicitud de suspensión. Jaime Lombana, el defensor suplente de Álvaro Uribe, le pide a la jueza que deje para el martes el interrogatorio a Iván Cepeda, debido a que ya la jornada se ha extendido por varias horas, y porque su colega Granados es el que conoce el capítulo sobre el cual habla el senador. La jueza determina que el senador deberá terminar de contestar la pregunta y se suspende la sesión. Iván Cepeda, el primer testigo. La jueza del caso le dice a la fiscalía que diga su primer testigo, y la fiscal Orjuela llama al senador Iván Cepeda, quien dice que ha hecho más de 50 visitas a las cárceles para hablar de temas como el hacinamiento y el estado de cosas inconstitucional. La fiscal pasa a preguntarle al testigo si entrevistó a Pablo Hernán Sierra. A lo que responde que sí, en junio o julio de 2011. Que a él lo visitó Mercedes Arroyave y le habló de Sierra porque quería que lo visitara en la cárcel. Allá fue el senador junto a Franklin Castañeda, director del Comité de Solidaridad con Presos Políticos que ahora trabaja en el Ministerio del Interior. En la entrevista, Sierra le dice a Cepeda que en los 90 llegó a San Roque, Antioquia, y concretamente había entrado en relación con los grupos y las estructuras que había, en ese momento estaban en conformación las AUC. Él entró a ser parte del proceso de conformación de un grupo paramilitar que tuvo su centro de operaciones en el corregimiento de Providencia, particularmente en la hacienda Guacharacas, de propiedad de Santiago y Álvaro Uribe. Cepeda resalta que el motivo para conformar ese grupo es porque aparentemente venía delinquiendo un bloque del IEL en Bernardo López, comandado por alias Juan Pablo, que solía arremeter contra la hacienda Guacharacas. La decisión de la jueza. Después de escuchar a todas las partes, Sandra Liliana Heredia dice que Granados olvidó hacer referencia concreta en qué casos es que se presenta una causal de esta naturaleza, y para tener claridad en relación de la decisión que hemos adoptar, pues es bueno traerla a colación. No va a encontrar ni una sola manifestación de la suscrita que no sea en cumplimiento a mis deberes, subraya la jueza, añadiendo que en los 30 años que llevo ocupando unos cargos en la rama judicial de manera honrosa, nunca se me podrá tildar de interesada en los procesos a mi cargo. El único interés que me asiste es impartir una pronta administración de justicia. Cierra con que al no haber sustentada la causal de recusación, no queda otra alternativa diferente a la de rechazarla de plano.
Habla el procurador. El procurador Vladimir Cuadro dice que no tendrá una intervención de fondo sobre el pedido de recusar a la jueza. El representante de víctimas. Reinaldo Villalba, en representación de las 4 víctimas acreditadas en el juicio, toma la palabra para oponerse a la recusación que puso la defensa. Antes de irte, déjame un comentario con tu opinión sobre este tema y recuerda compartir este video para llegar a más personas. No olvides suscribirte a mi canal de YouTube. Hasta la próxima.